Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live semanal. Estamos como cada semana con The Cruz La Office, el abogado de inmigración Narciso Cruz y la mascota de la oficina, el Bacon. Vamos a hablar de noticias de inmigración. Una de ellas tiene que ver con que el gobierno de Biden seguirá deportando tras fallo que mantiene vivo el título 42. Vamos a estar hablando también del fallo de la Corte Suprema que deja a inmigrantes al borde de la deportación. Les vamos a contar qué pasa si ha cometido este tipo de errores y también vamos a hablar del TPS para venezolanos y qué es lo que está pasando con esta situación para ellos. Así que ya venimos con toda esta información de inmigración. No se desconecten, participen con sus comentarios y preguntas desde ahora. ¿Qué pasa ahora en la frontera tras el fallo que prohíbe quitar el título 42? A la política de seguridad sanitaria se suman el título 8 de la Ley de Inmigración y el programa Permanecer en México, también conocido como Quédate en México, programas que restringen el acceso al asilo de Estados Unidos. Una decisión de un juez federal de Luisiana de impedir el fin del título 42, una regla de salud pública activada en marzo del 2020 por la pandemia, significa un duro golpe al desarrollo de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Laura, eso es algo demasiadamente terrible. Obviamente hay una miseria en el país mexicano de inmigrantes de otros países que intentan entrar a los Estados Unidos y pedir el derecho del asilo. Obviamente el tema de estar en un lugar seguro es fundamentalmente muy importante. Esta gente no es del país mexicano y obviamente cuando están pidiendo el asilo y no los dejan entrar a este país por el título 42, ellos se tienen que quedar en el país mexicano y ahí tienen que mantenerse hasta que quizás ellos estén inscritos en el programa de MPP, que regrese ese programa, que también es un desastre, y ahora los llamen a sus cortes de inmigración. Estamos hablando no nada más de gente de Centroamérica, como de Guatemala, El Salvador, y también Honduras, pero también gente de Cuba, Venezuela, Colombia y otros países de Latinoamérica que quieren este beneficio. Estamos viendo también obviamente cómo este gobierno escoge ciertos países que los dejen entrar a este país bajo quizás un parol, como el país de Ucrania, y a otros países que lamentablemente no les da esa oportunidad. Yo pienso que esto es una base que igual nos dice qué está pasando en este país. Lamentablemente todavía tenemos y vemos al inmigrante como algo que puede ser negativo a los Estados Unidos. Mi opinión es completamente diferente. El inmigrante es la persona que hace este país fuerte, y obviamente para mucha gente que está afuera y quiere entrar, las opciones se han dado muy pequeñas. Hay ciertas cosas que sí pueden hacer. Obviamente una de esas cosas es que sí, quizás pedir el parol humanitario para que puedan entrar, o el parol bajo el interés, un interés nacional, o el interés de seguridad que ellos puedan obtener bajo caso a caso a través de la discreción de la patrulla de aduana. Y un fallo de la Corte Suprema deja a inmigrantes con errores en sus trámites al borde de la deportación. El fallo emitido el lunes pasado por la Corte de Justicia en el caso de Patel versus Garland deja a las puertas de la deportación a cualquier inmigrante que se haya equivocado durante un trámite que posteriormente sea rechazado por un oficial o un juez de inmigración. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de errores factuales y también errores legales. Aquí en la Corte Suprema se vio al error factual, donde la Corte dice que las Cortes de los Estados Unidos, las Cortes bajo el artículo 3 de la Constitución, no tienen derecho de ver y cambiar las cosas factuales bajo la decisión anterior que hizo un juez de inmigración. Entonces, como todos ya saben, cuando un juez de inmigración lamentablemente niega un caso, una persona tiene derecho a apelar. Estas cortes de inmigración no son cortes técnicamente verdaderas bajo la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 3. Son cortes administrativas y obviamente los jueces de inmigración trabajan a través de una agencia del gobierno, y entonces técnicamente no son cortes con un juez imparcial. Es un juez obviamente que apunta, el abogado general de los Estados Unidos que apunta a estos jueces
jueces de inmigración para escuchar estos temas. Pero aquí, cuando se trata de apelación, cuando un inmigrante algunas veces va a una corte federal y obviamente está apelando su caso y quizás llega a una corte federal, muchas de las veces hay más oportunidades porque estamos viendo un juez que es imparcial, un juez que tiene un puesto, obviamente aquí en una corte federal por vida, y el tema del político, la política no cambia acerca de sus opiniones por el hecho que tiene esa seguridad. Pero aquí la Corte Suprema, que ya sabemos que está hecho por muchos conservativos, dio un fallo diciendo que los temas factuales no se pueden revisar a través de un juez federal. Eso es un golpe muy grande a un inmigrante, porque imagínate que un juez de inmigración haga un error en viendo los temas factuales y un juez federal no pueda cambiar esa decisión. Es algo terrible. Igual también yo voy a decir que el gobierno de este país actualmente que está en el poder, el abogado general de los Estados Unidos, Garland, también pudo hacer algo y eliminar este caso para que no se oiga con la Corte Suprema, porque ya sabemos qué es la Corte Suprema. La Corte Suprema obviamente va a dar un fallo pues en contra del inmigrante por cualquier caso que se presenta allá, por obviamente las razones que ahorita en este momento esa Corte es muy política. Y por otro lado, obtener el estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos para los venezolanos se ha convertido en una tarea casi imposible. Esta semana la Embajada de Venezuela en Washington presentó algunas cifras al respecto. Dicen que son 323.000 los venezolanos que pueden aplicar al TPS en Estados Unidos, 237.500 ya aplicaron al beneficio, 51.295 ya fueron aprobados, 90 fueron rechazados y 186.115 están pendientes de respuesta. El TPS para los venezolanos en Estados Unidos fue aprobado por el gobierno del presidente Joe Biden en marzo del 2021. Los venezolanos que son elegibles para el TPS deben residir en Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021 y tenían anteriormente hasta el 5 de septiembre de ese año para introducir su solicitud, pero el gobierno estadounidense expandió esa fecha hasta el 9 de septiembre del 2022. Bueno, te voy a decir algo, que es el TPS, Temporary Protective Status, por sus siglas en inglés. Aquí el TPS le da a un inmigrante que obviamente está aquí presente por cierta fecha que escoge el gobierno, la posibilidad de quedarse aquí protegido, también con un permiso de trabajo. ¿Quién no ocupa un permiso de trabajo? Todos los inmigrantes ocupan uno. Es obviamente algo de un valor muy grande, porque con eso obviamente podemos hacer lo más necesario en la vida, y es trabajar. Pero aquí en este tema, la demora de estos permisos de trabajo es una tortura para muchos inmigrantes. Una cosa que sí puede hacer el inmigrante obviamente es molestar al servicio de inmigración, decirles que por favor pongan su permiso, su trámite en Express. Eso se puede hacer llamando al servicio de inmigración y pidiendo por esa recomendación. Igual puede ir con su congreso local y hablar de este tema y que el congreso haga un pedimiento acerca de este permiso de trabajo. Acerca de cualquier otra opción, sí existen algunas, pero es igual a través de avenidas administrativas. Pero sí hay una opción donde un caso posiblemente puede ir y se puede decidir. Ahora no todos los casos van a calificar para esta opción, pero un inmigrante muchas de las veces puede levantar una demanda contra el gobierno americano para pedirle al gobierno americano que por favor hagan el trabajo que ellos supuestamente tenían que hacer o se comprometieron a hacer, y eso es procesar un permiso de trabajo o en otros casos procesar una residencia, que está tardando bastante ese proceso. Bueno, ahorita sí vamos a entrar de lleno con las preguntas que ustedes hacen llegar a través de las redes sociales. Si apenas se están conectando ahorita y no saben quiénes somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office y estamos ubicados en el sur de California, en el área de San Diego y San Marcos. Aquí aparece el teléfono 619-717-2233. Es un número en Estados Unidos. Recuerden poner el número 1, que es el indicativo si está llamando desde afuera, para que pueda agendar una cita por teléfono o por videollamada, ya que usted puede venir en persona o también lo puede hacer de manera virtual y recibir asesoría legal. Vamos con la primera pregunta, que es de Luis Rodríguez y dice: abogado, tengo la 245I, soy de México de abril del 2001, ya tengo mi petición.
Listo, caballero. Bueno, para la gente que no sabe de qué se trata este tema, estamos hablando de una oportunidad de inmigrar a los Estados Unidos a través de una petición que se metió hace 20 años. Es una espera muy larga, pero lo que menciono aquí es algo histórico. Obviamente, antes que la ley de inmigración era muy anti-inmigrante, el Congreso sí les dio oportunidades a cierta gente de poder tener un estatus aquí, inmigrar eventualmente. Construyeron, hicieron y implementaron la ley 245I, que requiere que si acaso alguien quiere quizás inmigrar adentro de los Estados Unidos en vez de ir al extranjero, puede meter una petición familiar, una petición de labor antes de la fecha 30 de abril 2001, siempre y cuando se mete esa petición, y esa petición se metió con todos los requisitos para que se pueda, hubiera sido aprobado. Entonces esa petición obviamente se archiva antes de la fecha o en la fecha 30 de abril 2001 para un inmigrante que quizás va a poder hacerse residente. La circunstancia aquí presta es que ya sabe todo el mundo que inmigración es un sistema de categorías de preferencia. ¿Qué significa eso? Que ciertas relaciones entre familiares, este proceso va a tomar largo plazo de tiempo. Aquí, en la época de la ley 245I, estamos hablando del año 2001, muchos mexicanos fueron a inmigración y pidieron a sus hermanos, a sus hijos más de la edad de 21, siendo casados, siendo hijos de un ciudadano americano o un residente. Obviamente lo que pasó en este tema es que mucha gente metió esas peticiones, pero sí hay un límite de visas disponible para los mexicanos que no son familiares inmediatos. Y es por eso que, amigos, cuando una persona pide a un familiar que no es inmediato, toma bastante tiempo para que se procese esa petición para el paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? La green card, la residencia. Lo que estamos viendo es que mucha gente obviamente metió su petición en esa fecha porque querían tomar ventaja de la ley 245I para poder hacer su proceso aquí adentro. Ahora esas fechas ya están llegando al tema de la prioridad a través del boletín de visa, que dicta qué tan rápido, qué tan despacio van a ir estos casos. Pero para los mexicanos ya estamos viendo que en los próximos meses se va a actualizar pues más que nada la categoría de preferencia bajo la F4, la F1, la F3, y obviamente eso son excelentes noticias. F2B para los mexicanos que tienen una petición archivada por un plazo muy largo. Yo les invito a que me llamen a mí si quieren hablar de su caso en la 245I, porque puede suceder que ustedes califican. Yo soy un abogado local aquí en San Diego, pero por todas partes a través de videollamadas o teléfono, yo puedo ser el abogado de cualquier persona dentro de los Estados Unidos relacionado a este tema. Bueno, ahorita vamos con Aarón Ruiz, que dice: hola abogado, yo soy del 2001 de México, estoy en Phoenix, Arizona. ¿Tiene oficina en Arizona o algún abogado que me recomiende? Gracias. Yo no tengo oficinas en Arizona, pero tengo un deseo de tener oficinas en Santa Ana, California, Arizona, Phoenix y quizás también en la Ciudad de México y partes del Suramérica. Eso es el sueño, obviamente la ambición mía, pero igual ahorita no tengo una oficina en Arizona, pero amigo, te voy a decir las buenas noticias. Si tú quieres trabajar conmigo, yo sí tomo casos de otros lugares, siempre y cuando tú estás disponible para trabajar con nosotros, que no todo el mundo califica. Obviamente estamos hablando que tú tengas acceso a una computadora, que puedas escanear documentos y obviamente tengas correo electrónico y saber manejar esas cosas, porque sí va a ser sumamente importante que un abogado obviamente que trabaja virtual y que puede trabajar contigo, sí pueda conocer o si tan siquiera pueda trabajar contigo a través de esos temas. Ahora, si tienes hijos pequeños, menores de edades, me imagino que ellos te van a poder ayudar con este trámite, que en nuestra oficina ya sabe que la juventud está mucho más preparado para la tecnología que cualquier otra generación en estos momentos.
Yolanda González dice, hola abogado, disculpe, yo tengo una pregunta. Yo hice una petición a mi hija cuando tenía 19 años, yo soy residente, pero ella fue aceptada y ahora solo mandan textos diciendo que espere por su cita, pero ella ya cumplió 22 años. Ya su caso quedó perdido porque ya son casi 3 años mandando a decir lo mismo y aún no le dan la cita. Lamento bastante, pero quiero decirte que el caso no es perdido, nada más que el caso ahora se va a hacer mucho más largo. Te quiero hablar acerca de las leyes de inmigración. Obviamente, podemos argumentar que tu hija todavía debe de tener su entrevista y ser residente durante este tiempo muy breve, pero ese argumento se puede hacer siempre y cuando tú eres ciudadana americana de los Estados Unidos. Pero lamentablemente por el hecho que eres residente, no puedes argumentar que tu hijo o tu hija, cuando metiste la petición y tenía 19, que la edad de ella no se elimine o no se elimine de la categoría de preferencia cuando cumple 22, 23, etcétera, etcétera. Aquí en este tema, lamentablemente en este tema, eres residente, entonces no tienes esa habilidad de proteger a tu hija para mantenerla, obviamente, en proceso antes de que ella cumpla 21. Unos consejos para todo el mundo que nos está viendo: si se encuentran en unas circunstancias parecidas como hay cosas que pueden hacer. Una de las cosas es avisarle al Servicio de Inmigración, al Centro Nacional de Visa, si acaso una persona está emigrando afuera en el extranjero, que esta persona fue pedido por un residente permanente y ya mero va a cumplir la edad de 21. Bajo esas circunstancias, el Servicio de Inmigración puede poner tu caso en express. Yo personalmente lo he hecho y sí me han dado resultados. Obviamente todos los casos son diferentes y algunas veces no se puede hacer eso, pero igual les digo a ustedes que hablen con un abogado, porque estos temas pueden ser demasiadamente drásticos. Y ahora lamento mucho diciendo que tu hija parece que no va a tener la suerte de inmigrar en un tiempo razonable. Estamos hablando quizás de varios años. Si tú eres mexicana, tu hija mexicana, y pidiste a tu hija, obviamente estamos hablando de unos 20 años, y eso es terrible y lamento mucho diciéndote eso. Vamos ahorita con María del Rocío Torres, que dice, estoy en una petición por parte de mi mamá residente permanente desde enero del 2014. Mi mamá nos pidió a mi hermano y a mí, sin embargo mi caso entró 6 días después de cumplir mis 21 años. A mi hermano unos años posteriores le resolvieron y le dieron la residencia, pero a mí no. En ese tiempo yo estaba soltera, hoy en día estoy en unión libre. Quisiera que me asesore cómo podría hacerle, soy de México. Parece que tienes una pregunta muy parecida a la anterior. Te agradezco bastante los detalles que me das. Sí, también tienes esta mala suerte que lamentablemente no podemos argumentar que tu petición obviamente se debe de congelar en la edad antes de la edad de 21 por el hecho que el Servicio de Inmigración la recibió 6 días ya después que cumpliste la edad de 21. Eso es algo terrible, conocer que nada más por 6 días se hubiera podido evitar este tema. Pero para la gente que nos está viendo es importante hablar y no, pues más que nada, poner estos trámites en pausa. Obviamente esto es algo que ustedes deben de saber. El mejor momento para emigrar es más que nada fue hace unos 20 años. El segundo mejor momento para emigrar fue ayer, y el mejor momento ahorita para emigrar es hoy en día. Obviamente deben de tomar acción, hablar con un abogado, ver si hay posibilidades de emigrar y que lo hagan, muy importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nada más de una green card o la habilidad de estar en este país. Estamos hablando de oportunidades de seguir y manteniendo una familia unida, todos juntos en un país, mantener una familia que prospere en los Estados Unidos con la habilidad de tener trabajos, escuela, desarrollarse profesionalmente y alcanzar oportunidades que quizás no existan en otros países. Es muy importante que por favor sigan con estos trámites, porque el tema de inmigración para mí es casi que una base para una vida aquí en los Estados Unidos con éxito. Es lo que yo puedo decirte a ti. Pero yendo de vuelta al caso de inmigración, obviamente para la gente que piensa o se está preguntando cómo trabaja este tema, quiero decirle que esto es a través de una ley federal que se llama
Yendo de vuelta a la pregunta que me hiciste para la gente que pueda entender qué está sucediendo aquí, cómo es que se puede congelar una edad. Bueno, estamos hablando de una ley federal que se llama The Child Status Protection Act. Es una ley federal que hizo el Congreso porque nota que cuando ciudadanos americanos piden a sus hijos menos de la edad de 21, algunas veces antes que llegan pues al final para recibir su residencia, cumplen 21, 22 y 23, porque este tema de inmigración puede ser largo. Y entonces, a través de esta ley, un ciudadano americano que mete su petición, siempre y cuando la petición se mete en cierta fecha, tienen y consideran la fecha de la persona a quien va a beneficiar. Y la edad, por ejemplo, si cuando se metió una petición I-130 a través de un ciudadano pidiendo a su hijo y el hijo tenía 20 años, la edad se congela al tema de 20 años. Pero eso no es cierto para el residente permanente. Lamentablemente no hay un proceso de congelar la edad para el residente permanente. Vamos ahorita con Lucía Herrera que dice, ¿puede un residente perder la green card por manejar ebrio? Bueno, te quiero decir aquí que un residente permanente técnicamente y generalmente te puedo decir que no sé. La respuesta es obviamente una respuesta que no te va a gustar. No estoy seguro. ¿Por qué? Porque no todos los antecedentes penales son iguales. Normalmente el trabajo de un abogado es estudiar. No hay una manera que yo te puedo decir y darte consejo generalmente diciéndome que fue un tema de manejar ebrio. Yo he tenido varios casos en procesos de deportación donde manejar bajo la influencia de alcohol no es una gran cosa que le va a quitar la residencia a una persona, pero lo que no sé de tu pregunta es obviamente los detalles y el código penal específicamente, porque no todos los casos de manejar bajo la influencia de alcohol son hechos lo mismo. Te puedo decir que hay casos donde una persona pueda tener un antecedente penal a un nivel felonía y obviamente hizo tiempo de prisión porque el tema de manejar bajo influencia de alcohol quizás pudo ser su número 4 o quizás hubo una herida o un tema de alguien lamentablemente ser gravemente incapacitado. Son cosas obviamente que yo como abogado para darte una respuesta me gustaría tener detalles. Lucino Urrea dice, si una persona cuando era menor de edad, 17 años, intentó cruzar a Estados Unidos con un acta de nacimiento de su hermana, que es ciudadana, y lo descubrieron al cruzar quedando un reporte y ahora está casado con un ciudadano americano y quieren arreglarle papeles, ¿pueden otorgarle el perdón para poder inmigrar? Lamento mucho diciéndote que va a ser sumamente difícil y quizás imposible. Te voy a decir por qué. Clamando la ciudadanía americana, obviamente es casi que un tema donde no hay un perdón disponible a través de inmigrar por familia. Las únicas excepciones son limitadas. Obviamente una de esas excepciones es que si acaso el menor de edad declaró y diciendo que es ciudadano a través de un acta de nacimiento de un ciudadano, quizás su hermano, obviamente la excepción sí vale siempre y cuando tenía dos padres que sí son ciudadanos. Obviamente él tenía menos de la edad de 16 mientras estaba viviendo en los Estados Unidos. Igual lo que puedo decirte es que esa persona que usó la acta de nacimiento o este documento sí pensaba y sí creía en su pensamiento que era realmente ciudadano americano. La otra excepción es que este tema de declarar la ciudadanía obviamente fue hecho como antes de 30 de septiembre 1996, cuando cambió la ley. Antes que esa fecha, obviamente sí hay excepciones. Pero ahora si me hablas un caso cuando alguien reclamó la ciudadanía antes de esa fecha, te voy a decir que lamentablemente en este caso no es tan viable que podamos argumentar que esta persona obviamente tiene una excepción. Las únicas maneras que puedo ver que esta persona quizás en un futuro pueda hacerse residente y parte de los Estados Unidos es a través de quizás un remedio humanitario donde hay un perdón disponible, por ejemplo el tema de la visa o quizás a través del tema del asilo siempre y cuando ese tema aplica a ellos. Pero obviamente no todos los casos son hechos iguales. Te voy a decir que si quiere inmigrar a través de un familiar, siempre y cuando este tema sucedió después del 30 de noviembre año 1996, va a ser muy difícil obtener la residencia. Javier Montalvo pregunta, ¿qué es el perdón migratorio y cómo lo puedes pedir?
Bueno, amigo, te voy a decir que hay varios perdones disponibles a través de la ley de inmigración. Lo que estamos hablando aquí es un tema de quizás inadmisibilidad o si no un tema de ser deportable. Aquí son varias cosas. Una persona que quizás ya está admitido adentro de este país es residente permanente, puede ser deportable de este país, pero existen perdones a través de la Corte de Inmigración que quizás esta persona puede obtener. Igual también existen perdones para la persona que quiere inmigrar a este país, pero es inadmisible por un tema que tiene en su antecedente penal. Para la mayoría de gente que vive dentro de este país y quiere inmigrar a los Estados Unidos, obviamente el perdón más popular es el perdón por la presencia ilegal. Imagínate estando casado con una ciudadana o una residente, obviamente todo el mundo ya sabe que puedes obtener su residencia, pero el tema es que entraste sin documentos, ilegal. Obviamente has vivido en este país por largo plazo de tiempo y la única manera que puedas inmigrar por el hecho que no entraste legal es afuera en el extranjero. Al momento que sales de este país, los Estados Unidos, te dan un castigo de 10 años por vivir quizás más de 365 días adentro de este país sin la autoridad o el permiso del gobierno americano. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo bueno es que existe un perdón. El perdón es bajo el formulario I-601A y obviamente teniendo una esposa ciudadana o si no residente, te califica para ese perdón para cuando tú vayas a tu entrevista en el consulado no te den ese castigo de 10 años. Lina Prado dice, ya me concedieron el asilo, ¿cómo consigo ahora la Green Card? Bueno, felicidades, qué bueno que tú tuviste algo como el asilo, es algo sumamente muy difícil de obtener, pero lo lograste hacer, felicidades. Una persona asilado puede obtener su residencia ya después de cumplir un año, después que le dan el beneficio del asilo. Aquí en este tema, tienes que ir por la oficina de USCIS por sus siglas en inglés y aplicar para el ajuste de estatus. Aquí en este tema obviamente ocupas ciertos documentos que has vivido aquí en este país, ocupas la tarifa para hacerte residente permanente. Quizás algunas veces vas a ocupar un tipo de perdón por el hecho que quizás tengas temas de inadmisibilidad, por ejemplo, antecedentes de inmigración o quizás ciertos antecedentes puedas quizás aplicar para ese perdón que se da a través del tema del asilo. Obviamente aquí puede ser que inmigración no te dé una entrevista y te entregue tu residencia. Algo muy importante es que si eres residente y pidiste tu asilo de un país, el país tuyo, donde tú argumentaste que no puedes regresar porque obviamente encontraste un mal como una amenaza, tortura o te persiguieron o hicieron un daño contra ti, mientras eres residente no puedes viajar a ese país. Obviamente sí puedes, pero al momento que regreses vas a tener una vida muy difícil, especialmente con la patrulla de aduana. Bueno, abogado Narciso, muchísimas gracias por estar siempre aquí en este espacio ayudando a la comunidad inmigrante con esta información tan valiosa. Amigos, siempre se pueden consultar conmigo. Obviamente mucha gente se sorprende que yo soy la persona tomando la consulta. Cuando me ven en persona me dicen que soy famoso, pero yo soy muy humilde. No somos abogados presumidos. Aquí estamos localmente en San Diego, California. Y obviamente les invito que nos vean a nosotros y nos visiten aquí a Laura y al Bacon. Llámenos por favor al 619-717-2233 para hacer una consulta con Narciso Cruz. Así es, y tampoco olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo con alguien que usted crea que pueda encontrar esta información útil y nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un bonito resto de lunes. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria.
Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.